Ok. No se ve nada así, profe. Y Ahora ahora, sí. es que Sí. la conexión está ahí nomás. Así que me avisa, ¿no? Así que no me escuchan o, eh, digamos, si acaso hay problemas de conectividad. Ok, entonces estamos viendo atmósferas y en la clase pasada cuento brevemente que vimos en qué consistía la atmósfera y que es súper importante para poder relacionar los espectros estelares con las condiciones físicas en las estrellas, es decir, la composición química y la aceleración de gravedad en la superficie de la estrella. Entonces, partimos con la aproximación de la atmósfera gris. En la atmósfera gris hacemos el supuesto de que la profundidad óptica, perdón, que la opacidad es independiente de la frecuencia. Entonces, esa independencia de la frecuencia es lo que llamamos el, um, el color gris, es decir, que no tiene color. Entonces, la ecuación de transfer en geometría plano paralela la escribimos igual, pero sin el suscrito de la frecuencia, e integramos la intensidad y la función fuente en frecuencias. Entonces, en equilibrio radiativo, vimos que una de las consecuencias del equilibrio radiativo es decir, de que todo lo que absorbe la materia la vuelve a emitir, y hay balance radiativo, es decir, que acá en esta ecuación todo lo que está siendo absorbido localmente por la materia es emitido entonces, um, y concluimos de eso que para opacidades grises tenemos que la intensidad media es igual a la función fuente. ¿Ok? Entonces tenemos que la intensidad específica media integrada en frecuencia es igual a la función fuente integrada en frecuencia. ¿Ok? Por otro lado, cuando tenemos procesos térmicos y bien profundos en la estrella, es decir, cuando estamos no en la superficie, sino que ya una o dos profundidades ópticas sumergidas en la superficie de la estrella, entonces ahí la función fuente es parecida a la función de Planck. ¿Okay? Entonces, eso tomando en cuenta scattering, ¿no? Y que la intensidad específica media es parecida a la función de Planck. Entonces, finalmente, estas son las aproximaciones. La intensidad media es igual a la función fuente y es aproximadamente igual a la función de Planck. Y que eso tiene un valor directamente relacionado con la temperatura de la cuarta. ¿Okay? Depende entonces de esa nueva coordenada, que es esta coordenada tau, es la profundidad óptica, pero también es una coordenada espacial, porque es la integral a lo largo de la línea visión del coeficiente de absorción, ¿no es cierto? Eso quiero decir acá que tau nu es la integral en ds a lo largo del rayo de alfa. ¿Okay? Entonces, eso sería entonces la integral desde un 0 hasta una cierta profundidad L. ¿Okay? Entonces, acá en la geometría que estamos tomando, este es el eje vertical, esto sería la superficie de la estrella, si quieren, ¿okay? Y entonces integramos hacia abajo, ¿ok? Tau va para allá, y cuando yo le digo un tau aquí, corresponde entonces a un cierto valor absoluto de 0, si quieren, multiplicado por ese alfa. Si es que el alfa es constante, claro, ¿ok? Es decir, el coeficiente de absorción es constante. Entonces, simplemente para destacar de que vamos a usar la profundidad óptica dentro de la estrella, integrando desde la fotosfera para adentro, como coordenada vertical. En rigor podríamos integrar desde el observador, desde acá, desde el observador hasta a una cierta profundidad donde tau alcanza el valor que estamos usando. Este cero en realidad estoy viendo que no es necesario ponerlo en la superficie. Lo único que importa es que lleguemos hasta una profundidad en que tau es igual al que estamos usando. ¿Okay? Entonces,
acá finalmente lo que quiero explicar es que estamos parametrizando la estructura radial, vertical de la estrella, o radial o vertical, es decir, que R, aquí este Z es paralelo a R. Entonces tenemos que esa estructura radial es parametrizada en términos de esa profundidad óptica. ¿Okay? Y bueno, otra manera de escribir esa profundidad óptica, tau sería entonces, por ejemplo, la integral desde 0, que podría ser la posición del observador, hasta T de z, lo escribámoslo así, a un cierto valor de z, dz por rho por kappa. ¿Okay? Y este kappa, lo que pasa es que tanto rho como kappa podrían depender de z en general. Ya, entonces, estas son las aproximaciones que estamos haciendo. Colores grises, no hay dependencia en la frecuencia, y la función fuente es aproximadamente la función de Planck. Entonces, para sacar el perfil radial de temperatura, en esta atmósfera gris, resulta que se puede hacer analíticamente, y promediamos entonces la ecuación de transfer. Acá tienen la ecuación de transfer para la atmósfera gris, y eso la promediamos en todo el momento cero para sacar la ecuación 6, de la cual vemos que si estamos en equilibrio radiativo, si J es igual a S, entonces no hay variación de H. Y eso, bueno, ya lo habíamos anticipado. O sea, H integrado en frecuencias constantes. ¿Ok? Este H integrado en frecuencias constantes. Lo que quiero hacer hoy día es ver cómo es ese perfil de H de nu. Tenemos el valor de H constante para todo tau, pero cómo cambia el espectro en función de tau. Eso es lo que les quería mostrar. Que lo único que quiero hacer hoy es llegar a estimar esto. Es decir, volver a la dependencia espectral, pero claro, incluso para colores grises podría haber una, va a haber una dependencia espectral para el flujo emergente, o el flujo en cualquier coordenada tau. Lo que hicimos entonces en la clase pasada también fue tomar el momento 2 de la ecuación de transfer, entonces multiplicamos por mu cuadrado, integrábamos en ángulo, y llegamos entonces a la ecuación 9, y como esto de acá es constante en tau, simplemente tiene esta integral es trivial. ¿Okay? Esto es muy parecido al desarrollo al cual usamos para llegar a la aproximación de Eddington, y además ahora vamos a directamente aplicar la aproximación de Eddington, que dice que J es 3K, que K, entonces la presión de radiación. Si yo cambio este K por un J, ¿okay? Y tengo entonces mi perfil para J, módulo, o sea, eh, módulo, sí, el módulo de esta constante integración C, que falta por determinar. Profe, ¿Sí? creo que sería 3H tau, pero no estoy seguro. ¿Que me equivoqué? ¿Le puse un tercio en vez de 3? Parece que sí. A ver, puede ser. Tengo un libro ahí a la mano, podemos chequear. Como les decía, esta parte de la materia la estoy sacando directo del libro de Leblon. Parece que lo SR. Pero igual sale de reemplazar en la ecuación. Y para el resultado que llega después, creo que con 3 da, con un tercio, creo que no. Ok, igual déjame asegurarme de que estamos de acuerdo con el libro, esto es por sanidad mental. Sí, tienes toda la razón. Ya. Entonces, corrijámoslos. Ya, esto es.
Genial, muchas gracias por la corrección. No caché quién me, como no estoy mirando las cámaras, era Vicente, ya, gracias Vicente. Entonces estamos, sí, ahora no estoy seguro de si S3 factoriza, me vino una duda si acaso S3 factoriza la constante de integración en, en la manera en que lo representa el libro. Sí, también, es igual, ya, estamos bien. Ok, entonces, acá en la clase pasada volví a calcular, volví a demostrarle volví a mostrarle cómo la aproximación de Eddington derivaba de la aproximación dipolar. Eh, y acá les sugiero hacer el problema 4.1 de Leblanc para calcular lo mismo, que da la misma resultado J igual 3K, pero con un campo de radiación más simple. Vale U0 cuando es para arriba, con mu positivo, que recordemos que el mu es coseno teta. ¿Ok? Entonces, cuando mu es positivo, el teta es menor que pi medio, o sea, va hacia arriba, y mu negativo es entonces que teta es mayor que pi medio, va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, o creo que lo hicimos en la clase, no me acuerdo, pero asegúrense de comprender esa parte. Entonces después, y si por argumento me voy moviendo las manos para poder estimar esa constante de integración. Y estaba pensando hacer el cálculo exacto, pero yo creo que no vale la pena porque igual todo esto de acá es una aproximación, porque la función fuente no es exactamente la función de Planck. Bueno, es la función de Planck cuando estamos bien adentro de la estrella, pero en la superficie no lo es, entonces es una aproximación. Y entonces estimamos esa constante de integración aproximadamente con este argumento, ¿no? De que la mitad de la radiación se escapa desde la profundidad óptica que corresponde a la temperatura efectiva. Entonces, poniendo entonces de que la temperatura en esa profundidad óptica tau 0, que vale un medio, es igual a la temperatura efectiva, reemplazamos en la ecuación 12, cuando pasamos al perfil de temperatura, porque ahí me salté un poquito, es J, entonces ya lo tenemos en módulo de esta constante C, y J lo relacionamos con la temperatura como partimos viendo hoy día, J es sigma T a la cuarta, entonces la ecuación anterior la puedo escribir como el perfil de la temperatura igual, en que cambié el nombre de la constante a una constante Y acá, en función de C. Entonces con ese argumento pongo que la temperatura en esa profundidad óptica tau 0 es la temperatura efectiva, pongo acá un medio en tau, reemplazo el lado izquierdo por la temperatura efectiva y despejo, y me da 2/3 por la constante de integración. Tenemos entonces el perfil radial de la temperatura y de la intensidad media. Entonces, comparamos cómo comparaba, o sea, vimos cómo comparaba la atmósfera gris con una atmósfera detallada y concluimos que era más o menos nomás, pero nos permite tener, digamos, llegar a conclusiones cualitativas. Y no sirve para un trabajo fino, pero sí para tener una idea de por qué aumenta la temperatura hacia dentro de la estrella. Entonces, al final de la clase pasada empecé a hablar del limb darkening, creo que se podría traducir como oscurecimiento de bordes, en que veíamos entonces que el disco solar pierde brillo hacia los bordes, y lo mismo ocurría entonces con los planetas. Acá tenemos Júpiter, que también tiene limb darkening, y cuando yo corrijo ese limb darkening con el modelo que les voy a mostrar ahora, tenemos entonces un disco planito que ya es uniformemente parejo en su brillo emergente. Entonces, al final de la clase pasada, explicamos por qué existía ese limb darkening. Si vemos al centro de la estrella y sabemos que escapa la radiación hasta una profundidad óptica del orden de 2/3, entonces este segmento continuo acá sería entonces la profundidad correspondiente lineal, ¿okay? Y bueno, si yo voy al borde,
esa profundidad también es la misma, excepto que no llega a capas tan profundas por el ángulo, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta situación de acá. Entonces, el observador lo vamos a poner aquí. ¿Okay? Entonces acá tenemos la intensidad en la superficie en que mu es 1. ¿Okay? Porque ahí tengo que, recuerden, mu es el coseno teta. ¿Okay? Y si estoy acá en el borde, la intensidad en esta dirección es la intensidad en la superficie, pero con mu igual 0. ¿Ok? Entonces eso es lo que queremos calcular. Razón entre la intensidad en la superficie normal, en el centro de la estrella, con la intensidad en la superficie de lado. ¿Ok? Bien, entonces, para poder hacer ese desarrollo acá, yo les recuerdo, estoy siguiendo Leblon, ¿ok? Espero que recuerden, recuerden verlo ahí si es que no me entienden. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la atmósfera gris y vamos a retroceder un poquitito y vamos a recordar lo que vimos en el capítulo A con la solución general de de la ecuación de transfer. Sí, déjenme a ver si que lo tengo todavía ahí a la mano. Sí, eso es. Esto es, a ver. Este es el capítulo A. Creo que está al final. Esto es. Estoy aplicando esta solución 64, esta ecuación, que nos dice entonces que la intensidad emergente corresponde a la intensidad de fondo, atenuada por el eslabón digamos que a lo largo de la línea de visión, y acá estamos en este caso porque estamos usando la geometría plano paralela, más ese término fuente. Entonces acá estamos integrando en la profundidad óptica, directo en la línea de visión. Aquí tenemos una situación un poquito distinta, porque si bien, dibujémoslo acá, pues esto de acá efectivamente es el eje Z, tenemos el observador acá arriba, y esto entonces es tau. Pero yo podría estar observando en un ángulo mu, que depende de este ángulo teta. Entonces, acá ustedes ven de que si esto de acá es un d tau, esta profundidad óptica va a ser d tau partido por mu. ¿Ok? Entonces, la ecuación de transfer es muy parecida, excepto que se corrige con este factor mu en el denominador de la exponencial. Voy a tratar de explicar esto un poco mejor. Escribámoslo aquí. Entonces, tenemos, aquí está el observador, acá está, más bien, no, ni siquiera hablemos del observador. Vamos a tener acá, voy a poner la coordenada de profundidad óptica hacia el lado derecho. Tenemos dos puntos, tenemos un punto tau 1 y el punto tau 2. ¿Ok? Y entonces, la profundidad óptica la tenemos integrada hasta acá. Esto sería el tau 1. ¿Okay? Mientras que la profundidad óptica... otro color. Mientras que el tau 2 lo integro también, pero hasta esa otra coordenada tau 2. ¿Okay? Entonces la integral a lo largo de la línea de visión, para tau 1, bueno, parte desde 0, del observador hasta tau 1, y el otro, el verde, o sea, el naranjo, quería decir, sigue hasta tau 2. Entonces, acá ustedes ven de que al final, si yo quiero tener la intensidad en el punto 1, entonces la intensidad en el punto tau 1
va a ser efectivamente la intensidad en el punto tau 2, pero atenuado por este delta, esta parte de acá, que es tau 2 menos tau 1. ¿Okay? Entonces atenuado por, perdón, tau 2 menos tau 1, y corregido por ese ángulo mu, que le mostré acá. ¿Okay? Porque esa coordenada tau no es la coordenada directamente en la línea de visión, sino que es la coordenada normal para tau. Es decir, en dirección normal, en dirección z. ¿Ok? Esto no es fácil de seguir, es muy importante que lo vean ustedes con calma. Pero esto justifica entonces que la intensidad observada en T1 va a depender de lo que viene de T2. ¿Ok? Entonces estamos viendo acá esta situación. ¿Ok? Tenemos entonces una intensidad desde T y en tau 2 que viaja en la misma dirección mu. El eje gris sería entonces la dirección mu. Y entonces, bueno, según la fórmula para la solución formal de la ecuación de transfer, la intensidad en el punto tau 1 es la intensidad T2, pero atenuada por todo lo que está entre medio, más todo lo que se emite entre medio. Y todo lo que se emite entre medio, entonces, va a ser justamente, voy a pasar al negro, la integral desde tau 1 hasta tau 2, de la función fuente por e a la menos la profundidad óptica corregida, la profundidad óptica total corregida por ese tau 1, por el mismo argumento que le explicaba anteriormente, que estamos viendo solamente esta parte de acá. Entonces la coordenada t, si quieren, la vamos a poner acá en otro color más. Que por ejemplo aquí, si tengo esta la coordenada de integración está acá, t, entonces yo quiero saber cuánto emite esto. Y por eso corrijo. ¿Okay? Entonces, llegamos finalmente a que esta forma de la ecuación de transfer, que les dejé asegurarse de que comprendían bien, se lo dejé de tarea, sacar esta forma de la solución de la ecuación de transfer. Entonces teníamos que, en esta expresión general, es formal esa solución porque ese nu a su vez, la función fuente, si en presencia de scattering podría depender de la intensidad. Entonces es una solución formal porque I depende de I a través de la función fuente. Entonces, si estamos en un medio ópticamente grueso, y J efectivamente es la función de Planck, entonces ese ya no depende, es la función de Planck que ya no depende de I. ¿Okay? Bien, entonces en la superficie, cuando estamos calculando la intensidad emergente, ponemos entonces que el punto 1, este punto de acá, ¿dónde está? Y ya no tenemos profundidad óptica, entonces si tau 1 es 0, aquí, ya usé todos los colores en ese plot, parece. Verde acá. Entonces si ponemos tau 1 igual a 0, es decir, que estamos en la superficie de la estrella, que no hay nada más entre el observador y la estrella, en ese punto, entonces, queremos saber cuál es la intensidad emergente total, entonces hay que llevar, no nos importa solamente, o sea, nos importa todo, es decir, que importa también lo que está en esta región de acá, más profundo en la estrella. Entonces llevamos tau 2 a infinito y tau 1 a 0. ¿Okay? Si llevamos tau 2 a infinito, esta exponencial e a la menos tau 2 va a matar cualquier cosa que yo le ponga como factor acá. Entonces este factor, la intensidad en el punto tau 2 en infinito no importa. Y esto es 0. Se queda la pura integral y finalmente tenemos que la intensidad emergente tenemos entonces que la intensidad emergente en 0
en función del ángulo mu va a ser la integral del 0 hasta infinito, que es solamente el segundo término que hay acá, de S nu por E a la menos T partido por mu por dt partido por mu. Y eso es la expresión para una atmósfera en general, y para el caso gris le sacamos el subíndice nu. Y es lo que vamos a estar usando ahora para demostrar, o sea, para estimar ese efecto de oscurecimiento de borde usando la atmósfera gris. Entonces, eso nos da la intensidad emergente en función de una integral en la profundidad óptica adentro de la estrella, para cada dirección mu. Entonces, para la atmósfera gris le sacamos el nu, como le estaba anticipando. Esta es la misma ecuación sin el nu. Y ahora cambiamos S con J. Y ya tenemos la solución para J. Ya sacamos el perfil radial, es la ecuación 15 que les muestro acá. J es 3H, tau más 2/3. ¿Okay? Entonces, lo reemplazo, y esto de acá se saca fácilmente, y vemos que la intensidad emergente, entonces, simplemente es 3 veces H, que era una constante. Este H es sigma T efectivo a la cuarta partido por pi, partido por 4pi. Entonces, este H es una constante, y vemos acá la dependencia en la dirección mu. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la superficie de la estrella. ¿Okay? Estamos comparando entonces la intensidad emergente en la superficie en mu igual a 0, perdón, sería mu igual a 1, con este otro, que es para un mu cualquiera, con la intensidad en 0 para un mu arbitrario. ¿Ok? Entonces, tomamos a razón, comparamos a la intensidad normal con mu igual a 1 con la dirección arbitraria, y usando la ecuación 18 sale entonces que la intensidad emergente en esta dirección relativa a la normal tiene esta muy simple expresión. Y si yo quiero comparar el borde, entonces les recuerdo acá la geometría que teníamos en el borde. Entonces teníamos en el borde esta situación. En el borde entonces teníamos esta dirección de acá, corresponde a mu igual 0. ¿Okay? Entonces cambio acá mu igual 0 partido por el caso con mu igual a 1, y me queda entonces 2/5, que es 0.4. Entonces este modelo de corrección para el dim darkening es básicamente un coseno teta, el mu. ¿Okay? Entonces yo acá si haría un corte, tendría como que el factor R de mu, con el cual habría que corregir, lo podría escribir en función de teta. Entonces, eso sería mu, cuando está en 0 vale 1, entonces vale 1, es decir, esto es 2 mu. Claro, vale 1, y después cuando va a 0, disminuye como un coseno hasta llegar al borde aquí de teta igual pi media. Entonces no llega a 0 porque está este corrimiento de 2/3. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que se grafica acá. Esta es la forma que tienen aquí, el coseno de teta. ¿Okay? Y eso es lo que se usa entonces para corregir y enderezar la imagen de Júpiter en este caso. Bueno, esta es una aplicación de la atmósfera gris. La atmósfera gris tiene una utilidad limitada, es simplemente para tener una idea de qué está pasando dentro de una atmósfera, del proceso físico en la atmósfera, sin tener que hacer toda la maquinaria numérica. Otra gran pregunta sobre las atmósferas, entonces, es el espectro emergente. Para comprender cómo este espectro, entonces volvemos nuevamente a la
solución formal de la ecuación de transfer. Entonces, esta es la ecuación de transfer que les acabo, en el caso de atmósfera plano paralela. Para la geometría plano paralela, la ecuación 16 que aquí les muestro nos da entonces la intensidad emergente. ¿Ok? La intensidad en un punto tau 1, comparándola con la intensidad que llega a un punto tau 1, tomando en cuenta la materia que hay hasta la coordenada tau 2, pero no más allá. ¿Ok? Acá entonces vamos a extender esto de aquí, pero lo vamos a poner para la superficie, tau 1 va a estar en 0 de nuevo, y vamos a querer saber todo lo que emerge, no solamente lo que viene desde el punto tau 2, sino que vamos a llevar tau 2 a infinito. ¿Ok? Entonces cambiamos estos límites de integración, volviendo a poner la ecuación 16, tau 1 es 0, tau 2 es infinito, entonces vemos que el factor e a la tau 1 menos tau 2 es... el primer factor acá, el primer sumando quería decir, la intensidad en tau 2 atenuada, entonces va a 0, y queda entonces solamente la integración desde tau 1 igual a 0 hasta tau 2 igual a infinito. ¿Okay? Entonces eso es lo que hago acá. Voy a aplicar eso y voy a tomar el momento. Entonces el momento 1, para sacar el flujo emergente, es el momento ponderado por el coseno de teta de I. ¿Ok? Entonces tengo que integrar todo ángulo para obtener este ángulo H, este vector, no vector, sino que este flujo H, para la atmósfera gris. Entonces aquí les puse el nu acá es porque sí, está bien esto de acá, cuando quiero sacar el espectro, entonces esta intensidad específica, necesito saber cuál es el detalle en frecuencia. ¿Okay? Entonces esto de acá lo separo en dos integrales. Primero voy a sacar... perdón, sí, hay que hacerlo en dos patas. Estoy en el punto tau. Sí, esto de acá también me dejó medio perplejo cuando lo vi delante. En realidad esto de acá sería el flujo... no en la superficie, disculpen, sino que es el flujo en una coordenada tau. Entonces, hagámoslo así. Acá tengo el dibujito. Esto es Z, ¿ok? Pongamos el 0 acá de tau, ¿ok? Y tau va aumentando hacia abajo, hacia adentro de la estrella, ¿ok? Acá tengo mi coordenada tau. Entonces, quiero calcular el espectro de radiación adentro de la estrella en un punto tau. Entonces, aquí va a contribuir la radiación específica que proviene desde arriba, vamos a ponerlo así. Esto de acá entonces sería lo que viene desde arriba, y que por lo tanto aquí tiene mu, que está entre menos 1 a 0, ¿okay? Porque apuntan hacia abajo, y tenemos también el flujo que proviene desde abajo, en que el mu está entre 0 y 1, va hacia arriba. ¿Okay? Y ambos flujos que vienen desde afuera y desde adentro, a este punto tau, contribuyen al flujo en total en ese punto tau. Aquí en esa integral, integro en los mu desde menos 1 hasta 1, o sea, paso por menos 1 a 0 y de 0 a 1. ¿Okay? Entonces divido esta integral en dos partes, la integral de menos 1 a 0 para lo que proviene desde arriba, y integro entonces justamente todo lo que viene del azul, desde la superficie hasta el punto tau. En cambio, para la otra parte, la parte que proviene desde el interior, entonces integro en los ángulos que van hacia arriba, justamente para llegar hasta el punto tau, e integro la parte desde tau hasta infinito. Es decir, esto de acá sería infinito para allá. Entonces, esto es medio difícil de seguir, pero es simplemente dividir la misma integral de momento en dos patas y usar la ecuación de transfer que les acabo de mostrar, en que los términos constantes se cancelan. El término constante
es, a ver, ¿dónde lo tenía? Este término de acá. ¿Ok? Este término de aquí viene tenemos para la parte que viene desde arriba, contribución exterior a tau, sería entonces inu en 0, mu, por e a la tau 1 es 0, entonces sería menos tau partido por mu. ¿Ok? Pero cuando mu está entre menos 1 y 0. O sea, estamos hablando acá de que tenemos la superficie, 0, y tenemos un mu así, para adentro. ¿Ok? Estamos diciendo radiación que viene desde afuera. Vamos a suponer que no hay radiación que viene desde afuera. Entonces esto de acá va a ser 0. Y el otro término así constante, este de acá que no está integrado, es el que viene desde el interior profundo de la estrella, que sería entonces tau 2 a infinito. Entonces, inu en tau 2 igual a infinito, mu, por e tau partido por mu menos infinito. Entonces ustedes ven que este menos infinito también mata este término constante. Y es por eso que las intensidades quedan solamente en función de esta parte con integral, que es lo que finalmente estoy escribiendo acá, esa parte con la integral. Acá voy a aprovechar de agregar inmediatamente la dependencia espectral de la función fuente. Entonces, y había otro ese, está acá arriba. Ahí lo agregué, pero no le voy a poner un nu a la profundidad óptica, porque estamos hablando de una atmósfera gris. Entonces, es el espectro sí, pero con colores grises para la opacidad. Ok, entonces esto de acá es difícil de seguir, hay que pensarlo con calma. Aquí les di el argumento, pero por suerte en esta parte del curso, por suerte, para el curso digo yo, es bueno que estemos usando el libro guía, porque esto está súper bien explicado en el Leblon también, para que lo revisen ahí. Entonces, estas mismas integrales, estas integrales de acá, se pueden escribir en términos de la función exponencial, integrales exponenciales. Yo no las conocía, si ustedes no las conocen, bueno, no me sorprendería, o quizás las vieron en cálculo, en verdad, quizás yo hace tanto tiempo que no lo he visto que no me acuerdo. Entonces tienen esta expresión media truculenta, es una definición matemática, es una función especial, en que esta integral exponencial depende de la potencia n, para que va desde el integrando a la n, y el argumento x. ¿Okay? Entonces acá depende de n y de x. Aquí está el n y aquí está el x. ¿Okay? Y el resto es una forma de la integral nomás. Usando esta notación, entonces, esta parte del transfer, la parte del eslabón homogéneo, la reemplazamos con esas integrales exponenciales. ¿Okay? Y como tenemos que la función fuente es aproximadamente la función de Planck, podemos usar el perfil radial de la temperatura, que era este de acá, aquí lo tiene en ecuación 14, la temperatura en función de la profundidad de la estrella, la profundidad óptica en la estrella, entonces va como ese perfil, potencia un cuarto, y eso entonces lo que entra acá para la función de Planck. Entonces, si se fijan acá, este E2 es una función especial de su argumento, de t, que se puede calcular numéricamente, y B también depende numéricamente del argumento. Entonces, yo puedo calcular esto usando un programita, y eso es lo que hizo Chandrasekhar en el año 20 o algo así, 1920, no 2020, hace 100 años. Quizás me estoy cargando, yo debe ser un poquito más, debe ser como 35, algo así.
Yo sé que Chandrasekhar publicó su libro sobre la masa de Chandrasekhar, su artículo sobre la masa de Chandrasekhar, el año 45, por ahí. Pero el asunto es que acá entonces se muestran esos valores numéricos en función de ese parámetro alfa, en que alfa entonces es proporcional a nu, es la frecuencia. Entonces lo que tengo en X es la frecuencia, y lo que tengo en Y es el espectro. Entonces ustedes ven de que cuando tenemos profundidad óptica baja, como 0,5, acá los puntos están, el espectro calculado en estos puntos discretos por las limitaciones del cálculo que podía hacer Chandrasekhar. Entonces esta curva a baja profundidad óptica es como más tirada para el rojo y se va tirando hacia el azul, es decir, alta frecuencia, a medida que uno se va aprofundizando hacia la estrella. En el límite de tau infinito, el espectro local es igual a la función de Planck local. Entonces, eso para la atmósfera gris. Entonces, ahora quisiera muy brevemente hacer un repaso de de los coeficientes de Einstein. A ver, vamos a hablar de la formación de línea, de cómo modulamos este espectro usando el acoplamiento de la radiación con la materia discreta, es decir, los iones, los átomos y las moléculas que constituyen la atmósfera. Entonces, acá tengo que sacar mis otros apuntes. Mm, Ok. Estoy volviendo, entonces quiero hacer un repaso de los medios discretos. Quizás a ver si lo pongo así mejor. Eh, ya. Entonces, habían tres, estamos describiendo el acoplamiento de la materia discreta con la radiación a través de tres coeficientes, que son los coeficientes A, y el coeficiente B de excitación y el coeficiente B de emisión estimulada. Entonces, esta, em, este coeficiente A es es la probabilidad de decaimiento espontáneo y depende entonces, o sea, de las constantes, digamos, atómicas, pero también depende de la frecuencia, es decir, de que el acoplamiento con la radiación va a depender de este perfil de línea. Y en eso que quiero ahondar ahora. Creo que en la página siguiente lo muestro más en detalle. Sí, aquí mencioné que los perfiles podían ser lorentzianas, y quiero explicar un poco más lo que significa eso. El punto es que ese ancho de la línea estaba directamente relacionado con ese coeficiente de decaimiento espontáneo A. Es decir, mientras más rápida la tasa de decaimiento espontáneo, entonces esto de acá es un segundo a la menos 1, mientras más fácil decae espontáneamente, entonces este coeficiente es más alto y perdón, al revés. Cuando el A es muy... A ver, un poquitito. Claro, cuando el A es muy alto, entonces el tiempo de permanencia en el nivel excitado es más corto. Pues claro, si la tasa de decaimiento es muy alta, yo no voy a quedar mucho tiempo en en el nivel excitado. ¿Okay? Y esto se relaciona, grosso modo, con el ancho de la línea. Eso lo vimos cuando introducimos los coeficientes de Einstein. Quizás lo han visto en otras clases también. Um, y esto deriva entonces de este principio de certeza tiempo-energía,
recordando que E es H nu, entonces yo acá tengo un H a ambos lados, y queda la desigualdad en términos de la frecuencia, delta nu por delta t, que típicamente uno pone del orden, y reemplaza esa desigualdad por un igual nomás, para tener una idea de cómo se relacionan esta cantidad de física. Este cálculo uno lo hace más precisamente. Esto de acá es para tener una idea de cómo funciona. También hicimos el balance detallado que mostraba que los coeficientes de excitación y desexcitación inducida están relacionados. Entonces, yo puedo calcular uno solo de estos coeficientes, por ejemplo, la tasa de excitación, para calcular el coeficiente de desexcitación inducida o emisión inducida y el coeficiente de decaimiento espontáneo. Al final, estos tres coeficientes están relacionados. Entonces, el coeficiente de emisión para los coeficientes de Einstein simplemente se escribe así. Esto es lo que hay que ver con detención. Tenemos el valor del cuanta emitido el fotón dividido por todos los ángulos sólidos multiplicado por la densidad de número de la especie excitada en nivel J por su tasa de desexcitación a JI a un cierto nivel I, que tiene una diferencia de energía correspondiente a H nu 0, y hay entonces este perfil de línea que nos dice cuál es claro, el acoplamiento entre la materia discreta y la radiación. ¿Y por qué hablo tanto de acoplamiento? Porque acá vemos el mismo perfil en la ecuación 56. Cuando escribo el coeficiente de absorción, también tengo que tomar en cuenta todas las absorciones de los fotones, corregido por las absorciones inducidas. Y bueno, recordamos que como estos dos son proporcionales, salen para afuera y simplemente queda la diferencia de los niveles acá, multiplicado por este perfil de línea. Significa entonces de que si yo fuese a escribir a ver. Ok, si yo fuese a escribir entonces este coeficiente de absorción, esto es lo que tengo. Tengo, claro, el alfa nu también lo podemos escribir como la densidad de blancos multiplicado por el sigma nu. Ok, entonces esto de acá es la densidad de número. Y el sigma nu es lo que llamamos la sección eficaz. Entonces vemos que esta sección eficaz sería como el tamaño, esto de acá tiene un cierto A, si quieren, sería, entonces sigma nu sería como un pi a nu al cuadrado. El tamaño efectivo del blanco visto desde la radiación. Así. Tenemos fotones que inciden sobre ese blanco, y este tamaño del blanco nos permite parametrizar, si quieren, qué tan efectiva es la posibilidad de que la radiación interactúe con la materia, se acople con la materia. Si es chiquitito, el fotón va a pasar de lado, no va a chocar. Pero si es muy grande, entonces la sección eficaz es muy grande y el coeficiente de absorción es muy grande. Entonces, este perfil de frecuencia phi nu es súper importante porque nos dice que ese tamaño efectivo está centrado en una cierta frecuencia en un cero y tiene entonces un cierto ancho de línea delta nu. Y acá estoy graficando entonces la sección eficaz. Si estoy lejos de la línea, no hay cero sección eficaz. Es como si el blanco no existiera. ¿Okay? Entonces, por eso es que la dependencia en la frecuencia es importante y se hace a través de este perfil de la línea. ¿Okay? Entonces, volviendo a la formación de líneas, acá les recordaba que el coeficiente de absorción se escribe en función de los coeficientes de Einstein, y este perfil de línea, entonces, efectivamente se escribe como una lorentziana para una línea en reposo. Entonces, esta lorentziana es un 1 partido por nu cuadrado, básicamente,
con esta corrección, ¿no? Entonces esto de acá tiene estas colas grandes que van como aquí, lejos de la línea, tenemos como que es proporcional a 1 partido por nu cuadrado. ¿Okay? Entonces, si quieren, estas colas de la línea son bien anchas. O sea, no me salió muy bien. Quiere decir que estas no son colas, bueno, sí, colas se le podrían, también se le llaman hombros. Se van así, bien largo, como nu al cuadrado. Y este perfil de línea depende entonces también de este coeficiente de desexcitación espontánea, en que estoy sumando sobre todos los caminos posibles que puede salir la línea, es decir, desde todo el nivel excitado J, tenemos dos niveles acá, J e I. Entonces tengo este nivel, hay más niveles en este, bueno, voy a ponerle de otro color. Estos son los dos niveles en consideración, pero hay muchos más niveles en general, ¿ok? Y acá estamos entonces sumando todas las transiciones que desocupan el nivel excitado. Entonces voy a poner acá. Estoy tomando en consideración todas las transiciones que pueden suceder. Desde el nivel excitado, y también tomando en cuenta las que desocupan el nivel inferior. Okay, las que desocupan este nivel de acá. Ambas transiciones son importantes porque dan cuenta del ancho en energía de los niveles I y J. A ver, okay, entonces acá va a tener un cierto ancho en energía, un delta E. Esto de acá es un diagrama de energía. Okay, y esto de acá también entonces tiene un cierto ancho de energía, delta E, dado por el argumento que les dije anteriormente, ¿no? De que dependía entonces del coeficiente A en base a la principio de certeza tiempo-energía. Entonces yo sumo todas esas fuentes que pueden enanchar el nivel JI, y eso me conduce a este parámetro gamma, parámetro atómico, que gobierna el ancho de este perfil de Lorentz. Entonces el delta nu es una función del gamma. Bueno, voy a seguir con estos temas de enanchamiento de líneas en la semana próxima, el martes. Voy a completar un poco lo que vimos sobre el origen de Doppler del agrandamiento de líneas con este ancho natural. Y tenemos el control el próximo sábado. Entonces, voy a mandar un email al curso más tardecito, pero les quiero explicar más o menos qué es lo que pienso incluir en el control. Entonces, vamos a basarnos en el libro, y de momento ya estamos en atmósferas estelares. Quiero aclarar de que, así tengo que compartir pantalla de nuevo. El libro guía es bueno, muy útil, pero no cubre todo lo que vi. Hay cosas que yo agregué. Entonces, lo que manda para la materia que vamos a ver en el control es lo que he visto en clase. Me gustaría poder incluir, entonces tenemos la atmósfera gris acá, solo ya lo vimos. Me gustaría poder incluir lo que se describe acá. Bueno, vimos el ancho natural, esta fórmula acá se la acabamos de mostrar. Claro, esto de acá es el enanchamiento Doppler, es decir, el ancho Doppler, que también debiera ser bien fácil. Tienen que haber visto en otras clases también, en otros cursos de física. Y los conjuntos de ambos perfiles se llama el perfil de Voigt, que es lo que voy a agregar el próximo martes. Entonces,
hasta acá. Este tema, el pressure broadening es súper cualitativo, no hay muchos cálculos acá. Y entonces, esto de la estimulación Maser lo mencioné en el capítulo A. Bueno, merece la pena mencionarlo de nuevo. Acá muchos cálculos tampoco hay, no vamos a calcular la tasa de bombeo, pero saber que existe esta amplificación Maser debido a la emisión inducida. Entonces, coeficiente de Einstein ya lo vimos nosotros, por lo tanto, yo creo que sí, hasta acá. Excluyendo en la sección 4.5 y hasta la sección 4.4. Esto es súper simple en realidad. La sección 4.4 no creo que base nada del control sobre las últimas secciones, pero permite redondear mejor lo que corresponde a la tarea, porque lo que pasa es que le estoy dando de tarea los ejercicios de este libro, y todos los ejercicios de este libro entonces tienen que ver con lo que corresponde hasta el enanchamiento Doppler, hasta el 4.12. Y entonces la tarea sería estos problemas, excluyendo estos dos últimos problemas de acá, el 4.13 y el 4.14, que tienen que ver con la atmósfera modelo. Entonces, eso es, el control va a ser sobre los capítulos 1 a 4 del libro guía, hasta la sección 4.4 inclusive. Faltan un par de cositas que ver hoy, lo vamos a ver el martes, pero son cosas que ya hemos mencionado anteriormente, no es muy distinto de lo que ya hemos visto. Y también sobre lo que vimos en transfer radiativo y en formación estelar. Entonces, mi principal recomendación es asegurarse de comprender la cátedra, todos los apuntes que tengo subido a la página web, y y comprender el libro y haber hecho las tareas hasta este capítulo. Y si, bueno, están al día con eso, no irse tanto a agregar estos problemas para el sábado próximo. Y ahí deberían estar al otro lado para resolver el control. No sé si tienen preguntas. Por eso yo quería saber cuánto tiempo vamos a tener para el control. Más o menos. Perdón, justo tocaron la bocina acá, no escuché, Vicente. ¿Puedes repetir? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el control, más o menos? 3 horas. 3 horas. Ya, y otra cosa, me gustaría saber por qué la emisión estimulada actúa como coeficiente de absorción y dónde podríamos ver más sobre los coeficientes de Einstein. Miren, en el Si en mismo el LeBlanc libro, sale o no. sí, salen ahí. Están ahí. Ah, ya. ¿Quieren más materia? No, 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 es para repasarlo. Y No, mira, te muestro acá. Acá lo que pasa es que lo ven en un orden distinto a que yo vi. Yo mencioné lo de la emisión estimulada. Ah, se me quedó congelado. Ya. Mira, en vez de verlo en transfer radiativo, el Leblon lo ve acá. ¿Ok? Entonces está en la sección 4.3, que lo ve tiene una después. sección aparte. Sí, pero es lo mismo que vimos nosotros. ¿Ok? Entonces, y después habla de, claro, el ancho equivalente simplemente es la manera de medir el flujo de una línea, que en vez de integrar el flujo en rango de frecuencia, uno saca el área acá de una línea de absorción. Pero em, em, lo que a mí lo único que me preocupa un poco es ver esta parte de acá, el Formation of Weak Atomic Lines, esta parte, que esa no es tan simple, pucha, yo tenía ganas de incluirlo para el control, pero no sé si va a alcanzar. Pero era por tener una división de semestre ordenada entre la parte que es conceptos generales y atmósfera,
y luego dedicarnos de lleno a interior y evolución estelar en lo que queda el semestre. Para poder tener tiempo al final de hablar de tópicos más interesantes, como, o sea, no sé si más interesantes, pero tópicos más especializados, como estrellas de neutrones, agujeros negros, todas esas cosas. Pero, bueno, no sé. Lo que quiero decir es que, por favor, prepárense para cubrir todo lo que vemos en cátedra hasta hoy y todo lo que está en el libro hasta la sección 4.4, incluida, no la sección 4.5. Gracias. Ah, lo del coeficiente de absorción, digo, de emisión espontánea, ¿por qué actúa como absorción negativa, por decir? Sí, por la manera en que entra en la ecuación de transfer. A ver si tengo acá a la mano. Em, acá lo tienes, mira. El coeficiente de absorción, entonces, este es el típico, es lo que uno piensa intuitivamente, que tienes que intuitivamente uno dice el coeficiente de absorción es proporcional a la cantidad de blancos que hay, que decir, los blancos en el nivel inferior. Acá tengo, esto es lo que tenemos. Tenemos este átomo en el nivel I y J, y esto sería una absorción. Entonces, si viene un fotón, es absorbido y se excita. ¿Okay? Entonces, esto, claro, induce a este efecto en la ecuación de transfer. Menos alfa y nu ds. ¿Ok? Y el alfa lo tenemos ahí escrito. El alfa lo escribimos con h nu 0, 4pi, por este bij y por el ni. Entonces, esto de acá sería la sección eficaz y multiplicado por el perfil de la línea. Voy a ponerlo acá. Phi de nu. La sección eficaz de absorción. Pero Einstein se dio cuenta de que una vez que yo tengo átomos excitados, si yo tengo un átomo acá en el nivel excitado, y llega justo ese mismo fotón de la frecuencia correcta, lo puedes amarear y lo puedes desexcitar. Este de acá puede caer bajo la influencia de este otro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si se cae? Ese de acá al decaer va a emitir un fotón, y como no se absorbió este de acá, también está el fotón inicial. Entonces, en el caso de desexcitación inducida, pasamos de un fotón a dos fotones. Entonces, aumenta la radiación. Viene la radiación, y no queda tal cual, pero además le sumo uno. Ah, entonces Entonces, si lo pusiéramos en el coeficiente de emisión, ¿no se tomaría en cuenta como que salen dos, eh, como positivo? sale uno más, porque entra el inicial, pero no es absorbido. Entonces, le vamos a poner acá un inducido, que depende de la intensidad inicial, sí. Mientras más llegan, como bien dice Vicente, si llega un fotón, llega otro más. Entonces yo tengo que tomar en cuenta acá toda la intensidad incidente, y digo que va a aumentar, este d nu va a ser positivo, va a aumentar con este coeficiente alfa de emisión inducida. Entonces, cualitativamente, por razonamiento intuitivo, si quieres, sabemos que el proceso es muy parecido a uno de absorción, porque depende de la densidad de blancos, depende de cuántos fotones llegan. Por cada fotón que llega, saco uno más. Entonces, la cantidad de aumento de la intensidad depende de cuántos fotones llegan. Y acá lo tengo. Y este es el aumento. ¿Okay? Entonces, este alfa, lo que sí es distinto del anterior, es positivo, aumenta, no disminuye a lo largo del rayo. Ah, claro. Y es por eso, claro, entonces, es por eso que la expresión para el coeficiente alfa inducido es igual que el otro, es phi de nu por h nu 0 partido por 4pi, con ese otro coeficiente, que es el coeficiente de emisión inducida, y no depende del número de especies abajo, sino que depende del número de especies excitado. Así yo junto estos dos, el coeficiente de absorción neto es este. Ah, ya, ya. Perfecto. Sí. Gracias. Pero el Leblon lo explica de nuevo. Así Ah, que ya. también el Carol Nosley, todos lo explican de manera un poquito distinta, así que quizás alguno de esos va a resonar más, o quizás el conjunto también termina por
aclarar la película. Eso, entonces, por favor, asústense con el control, tómenlo en serio. Mi idea es obligar a una revisión de todo lo que hemos visto hasta ahora y también tensionar el curso para que lo tomen en serio y aprendan, pues sí, un poco esa es la idea. O sea, no, yo quiero que todos salgamos con buenas notas, por supuesto, pero quiero que se asusten ahora el mensaje, porque necesito que trabajen en serio, porque esta materia es difícil y hay que hacer un gran esfuerzo para poder absorberla. Pero obviamente yo quiero que el curso termine todo el mundo con muy buenas notas y el control será acorde a eso, pero no se confíen, hay que hacer toda, hay harta pega, hay 4 tareas y hay que repasar toda la materia de la cátedra y lo que está en el libro guía. Voy a mandar un email igual explicando todo eso. Bueno, Ah, pues, profesor. chao, chao, muchas gracias por participar Tengo en el una webinar. duda. Ah, diga. ¿La prueba empieza 1 hora y de ahí son 3 horas? ¿O cuando uno la abre empieza como a correr el tiempo o algo así? Es un horario la prueba. Se me olvidó de estar en un curso, pero vamos a mandar la prueba al inicio y entre horas después hay que entregarla. Sí, Entiendo. Gracias. sí. Em, ¿Profe? Voy a revisar bien cuáles son las normas ahora de pandemia, si acaso hay que tomar en cuenta el tiempo de subir la prueba y todo eso. Ok, no se preocupen por eso, lo voy a hacer según las reglas. ¿Profe? Ujú. ¿Puedes Ya. subir la presentación de atmósferas, por favor? Ah, se me olvidó subirla ya. La voy a subir ahora mismo. Ya, gracias. Gracias, Carolina. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces me despido y muchas gracias por participar. Vemos entonces el próximo martes. Chao, Chao. profe. Profe, gracias. Chao. Buen fin de. Gracias.